me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes con don Luis Correa en un programa más de Café con Sabor Amargo. Don Luis, gracias, don Luis. Nuevamente, en sana distancia, estamos en vivo. Muy buenos días, Gerardo, buenos días a la producción, buenos días a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Y empezamos hoy no porque seamos de veras muy papistas, ni porque hay que reconocerlo, pero sin embargo, ¿por qué poner al Papa Francisco en su mensaje, que él fue claro y contundente? ¿Y por qué rumbo al segundo desinforme de Andrés Manuel López Obrador, en el cual tenemos que retomarlo, Luis, porque creo que no es no sé, el pastor AMLO, creo que se cree más papa que el papa, y quiero decirlo, y quiero utilizar las palabras del papa para decir, oye, mis errores, no hay errores, yo estoy bien, créanme a mí, ustedes son unos verdaderos, ¿cómo se llama? Mascotitas, y por lo tanto, créanme, mascotas. Ustedes son mi pueblo, mascotas, créanme. Y es por eso, todo el desastre que ha pasado en estos 2 años, Luis, se ve reflejado y él tiene que ocurrir al Papa. Don Luis, gracias. Mira, buenas. Pues sí, se hacía necesario hacer una referencia, pues puntual, como se dice ahora, con respecto del Papa, ya que la promoción para el informe que hoy dio el presidente de la República hace unos momentos, la promoción publicitaria incluía una referencia directa al Santo Padre. No pusimos el video para hacerle la competencia a nuestro párroco de cabecera, el Padre Mesh, con mensajes de la Iglesia Católica, sino por la cuestión del uso político de una expresión del líder de la Iglesia Católica mundial, que es el Papa. Entonces, este video promocional de Andrés Manuel incluía una referencia al Papa específicamente en materia de primero los pobres, ¿no? Ya lo dijo el padre. Incluso utilizó una expresión un tanto prosaica. No sé si su ideólogo de cabecera sea el clásico del famoso clásico y se la metimos doblada. Cuando incluso remata el video el presidente con un lenguaje corporal pues agresivo, ofensivo, diría yo, diciendo tengan para que aprendan, ¿no? Después de haber mencionado que el mismo Papa ubica en el centro de la acción social y política y humana en general. No tenemos que seccionar
la composición de una comunidad de seres humanos, a los pobres, ¿no? Y él trata de ponerse como un seguidor de esa visión, de esa doctrina, de ese mandato de poner al centro de nuestra acción a los pobres, diciendo que él primero a los pobres, como lo dice el Papa, ¿no? Pues aquí está lo que el Papa ha dicho en otras ocasiones respecto a los pobres, definitivamente la pone al centro de esa atención, pero distingue que esa atención a los pobres, de acuerdo a cómo se asuma, de acuerdo a cómo se identifique y desde dónde provenga, pues puede tener aciertos o desembocaduras incluso fatales. Hace un cuestionamiento directo a la cuestión del manejo de los pobres en las ideologías. Y nosotros sabemos que Andrés Manuel a los pobres, pues de alguna manera los tiene como los cachorritos, ¿no? Son perritos, ¿no? Entonces, cuando el Papa dice, por ejemplo, que las ideologías no permiten que los pueblos piensen, sino tratan de pensar por el pueblo, pues hombre, esto de alguna manera se identifica con toda claridad con lo que Andrés Manuel hace en México, ¿no? Al perrito hay que decirle cómo, hay que decirle para dónde, hay que tronarle los dedos para que vaya a determinado lado. Incluso hemos comentado muchísimo que las mañaneras de todos los días sirven para decirle al pueblo lo que debe repetir, ¿no? O sea, darle los argumentos para enfrentar a los críticos. Y hablando de los críticos, pues un papel fundamental, jugarían los críticos, jugarían los que razonan públicamente, jugarían los que esgrimen argumentos en la vida pública para juzgar o para entender las cosas que pasan en este país. Por eso Andrés Manuel fustiga tanto a la crítica. Entonces, resulta que ser alguien que promueve que el pueblo piense, y si todavía no tiene la capacidad, según él, de pensar, darle los instrumentos para pensar, para razonar, para hacer sus propios juicios, pues el presidente hace lo contrario. Entonces me parece que más que acercarse al pensamiento del Papa, cuando menciona en su video, ya lo dice el Papa, primero los pobres, se acerca más a lo que el Papa cuestiona de ese uso político y personal de los pobres. Pero vamos más allá del asunto de la referencia a que el Papa lo dijo y él quiere venderse como un seguidor de lo que el Papa marca, o mejor dicho, congraciarse con los que ven al Papa, a los que ven en el Papa un líder espiritual, un líder social e incluso un líder político en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido electoral o partidista del asunto, sino aquel que busca el bienestar colectivo, etcétera, etcétera. En fin, más allá de lo que trata de identificarse Andrés Manuel con esta imagen tan pura para muchísimos millones de seres en el mundo, y México no es la excepción, a pesar de los problemas que ha pasado la Iglesia de credibilidad, frente a los feligreses, frente a la población en general, por problemas de muchos, no de algunos, de muchos sacerdotes o miembros de la Iglesia importantes que se metieron en líos. Más allá de eso, siguen habiendo millones de mexicanos que creen en la Iglesia Católica, que creen en el Papa como una buena figura, y es un intento de venta mercadológica para que sea aceptado. O sea, ya no te tengo que demostrar más mérito personal en la conducción del gobierno mexicano que decirte yo sigo al Papa. Y si para ti el Papa es un referente, pues en automático la virtud que le reconoces al Papa se me transfiere a mí, ¿no? Es un poco el intento que hace la mercadotecnia en ese video. Pero vámonos más allá. Oye, Luis, una pregunta. ¿De verdad AMLO, como muchas veces he dicho, AMLO realmente se cree un pastor? ¿Realmente se ve como tal? O sea, se ve que es un pastor. Yo he tratado de seguir sus expresiones, he tratado de seguir lo que creo que son sus convicciones, y a veces realmente dudo si realmente se cree un pastor, se vende como un pastor.
sea, de alguna manera, o sea, eso sí vamos, ineludible, o sea, no se puede descartar al pensar en él y en lo que hace, que intenta ponerse al frente de un rebaño de ovejas al que él quiere conducir de acuerdo a sus parámetros y de acuerdo a sus convicciones de destino. No sé si realmente son sus creencias, pero al menos su expresión pública sí tiene ese contenido. O sea, habla predominantemente más que de la efectividad, la necesidad de la felicidad, hace referencias a Cristo, hace referencias a la bondad humana, hace referencias al pecado, hace referencias y permanentemente anda incluyendo en su discurso. Y aquí fue un anuncio que se repitió N veces con una inversión pública importante, N veces la referencia específica al Papa, ¿no? Cuando antes habíamos tenido católicos vergonzantes en la conducción del gobierno o en el espacio público, es decir, que renunciaban a hacer expresión pública de sus convicciones. Aquí hay alguien que usa esas supuestas o reales convicciones para tratar de granjearse la simpatía del electorado, del pueblo mexicano, e incluso intenta ganarse o de alguna manera representar que tiene el aval del Papa, ¿no? Y pues evidentemente al ver el video que se presentó al inicio de este programa, pues está claro que difícilmente el Papa avalaría el uso que hace de la pobreza en México y peor aún, el trato que le da a los pobres, ¿no? Porque ahí va, más allá de esta forma o esta figura o para mí es un recurso publicitario, ¿no? Es como cuando alguien buscando hacer fama pública se rodea de personajes que son reconocidos o bien aceptados públicamente, sean deportistas, sean artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Trata uno de, al arroparse con esos personajes, ser a quien se le transfiera el reconocimiento público que el personaje que te acompaña tiene, ¿no? Bueno, pues ese es el intento publicitario y seguramente muchísimos caerán en ese garlito, ¿no? O sea, muchísima gente en México creerá, pues ahí está, digo, casi, pues es el representante del Papa en México, ¿no? Para los que creen en el Papa, esa es la figura buscada por Andrés Manuel. Pero más allá, te digo, de creencias religiosas, más allá del Papa, abordemos el tema de los pobres, ¿no? Antes en otros programas hemos dicho, por ejemplo, creo que lo más importante o el suceso más incidente en la vida nacional en este pasado año que informó hoy Andrés Manuel, es el asunto de la pandemia que todavía tenemos, ¿no? Entonces, pues hay que ver si realmente él concibió o él instrumentó, dirigió políticas públicas que favorecieran a los pobres en esta circunstancia específica, ¿no? Y hemos hablado antes, por ejemplo, del trato y la mortalidad específicamente en instituciones públicas de salud respecto a los pacientes enfermos de COVID-19. Y cuando vemos que en el Seguro Social es la institución líder en porcentaje de muertos, no en número de muertos, eso es aparte, en porcentaje de los que ingresan para curarse de COVID o para atenderse de COVID más bien, y resultan muertos casi la mitad de los pacientes que ingresan, pues ahí tenemos claramente que la política pública, al menos en su eficiencia, dista mucho de serlo, del gobierno federal, porque sus instituciones públicas es donde muere más gente. Y, como yo dije en alguna ocasión, no son los enemigos del presidente, los fifís, los conservadores, los empresarios ricachones, los que tienen más de un par de zapatos, los que van al Seguro Social, a las instituciones públicas de salud, van los empleados en buena medida, aquellos que tienen una necesidad específica de atención hospitalaria gratuita, o sea, gratuita, que no les cobren en ese momento, porque de alguna manera ya lo pagaron con su trabajo y lo pagaron sus empleadores y lo pagó todo México, pero específicamente no tienen que desembolsar por una atención
que se les preste. Entonces resulta que ahí se describe claramente si la cuestión de la preferencia por los pobres que señala tanto en su spot publicitario el informe, corresponde con lo que hace en la realidad. Y yo digo, no corresponde nada. Y no corresponde nada en eso, y no corresponde nada tampoco cuando vemos el desempleo generado en esta crisis, ¿no? A ver, él claramente usó expresiones que el gobierno no iba a entrar, según sus palabras, a salvar empresas, ¿no? Y nunca en el discurso apareció cuántos empleados iban a perder su chamba, iban a perder el ingreso de sus familias. Entonces ahí vemos que aquel que necesita un empleo no es, en la visión del presidente, alguien al que hay que proteger su fuente de empleos. No, a él no le importó que se perdieran millones de empleos en México, y en cambio ves la diferencia de atención del presidente cuando en sus conferencias se ha usado muchísimo el que se hayan generado 15,000 empleos, decía, ¿no? Se han generado 15,000 nuevos empleos. En realidad eran parte de los que se habían perdido. Entonces resulta que se pierden 15,000, se ganan 15,000 o se recuperan 15,000 empleos, y esto tiene una importancia de primer orden para el presidente, pero se pierden millones y no tiene la importancia que debiera ser 100 veces más para el presidente. No la tiene. Entonces, resulta que hoy, en el pedacito de informe que logré ver de Andrés Manuel, trata de usar un discurso empático. En primer lugar, reconoce abiertamente que la dimensión de la pandemia es mayor, que el daño económico es importante, que el dolor humano en México, híjole, pues para mí eso es discurso nada más, ¿no? Porque también fue el que dijo, con la medallita la pasamos, esto es mejor, esto es casi como una gripa, no hay que cuidarse, abrácense, fue el que dijo, no hay que salvar los empleos, porque finalmente si no entró a ver que las empresas, y no me estoy refiriendo a los grandes consorcios que manejan muchísimos miles de millones de pesos, sino estoy hablando de la empresas, la micro, la pequeña, la mediana empresa, no entró para nada a tratar de usar el dinero público para auxiliar y que no se perdieran empleos en este país, o se perdieran menos, o el efecto económico fuera menos. Pues resulta que no. Entonces, a ver, solo tomando estos dos aspectos, el aspecto de la atención a la salud, porque no se previó, porque no hubieron las vacunas oportunas, las pruebas oportunas para detectar a tiempo la enfermedad y atender al principio del desarrollo de la enfermedad y evitar eventualmente la muerte de muchos pacientes. Y por el otro lado, la pérdida de los empleos, queda clarísimo que ese spot y ese discurso del presidente, primero los pobres, pues deja de ser realidad, o está muy lejos de ser realidad en México. Realmente los pobres, tal como lo describe de alguna manera el video del Papa, son usados políticamente para intereses personales en aras de que esa ideología tenga suficientes adeptos para tratar de continuar lo que el mismo presidente declaró, que ya que esta pandemia nos vino como anillo al dedo, nos sirva para instrumentar el México que queremos, no el México que necesitamos. No, pero además no hizo mascotitas. Son como mascotitas, hay que cuidar a los pobres. Si a las mascotitas, como decías, hay que decirles lo que tienen que decir. De esa forma yo puedo dominar a todas las mascotitas. O sea, este es el México que ha de alguna manera construido el presidente. Yo creo que ya tiene nuevas realidades este país, hechas, dirigidas, pensadas, o simple y sencillamente efecto de su incapacidad, el presidente actual. Y en el discurso, él, por un lado, trata de ser empático, te digo, con el dolor humano, etcétera, etcétera, pero por otro lado sigue de alguna manera tratando de culpar a factores precedentes
toda la realidad nacional. O sea, sigue buscando enemigos a su proyecto de nación, sigue fincando en la responsabilidad pasada la circunstancia presente. Por ejemplo, en materia hospitalaria dice que heredó hospitales en mal estado o a medio construir. Otra vez le echa la culpa al mal cuidado de la salud de los mexicanos. O sea, esto es posible porque hay diabetes, porque hay hipertensión, cuando los médicos incluso han demostrado que ni el 50% de los fallecidos obedecen a uno de los factores de morbilidad preexistentes al contagio del COVID-19. Entonces, resulta que él sigue buscando, como lo hemos dicho en otros programas, Gerardo, la culpa en terreno ajeno. Él no es culpable de ninguna realidad que lacera al pueblo mexicano, y pues yo creo, personalmente difiero tanto de eso, que siendo culpable de una desaceleración económica tan importante antes incluso de la pandemia, él, para justificarlo, tenga que borrar la medición del crecimiento. Él no cree en los pibes. Para empezar, ¿cómo se nota que no es yucateco? Porque aquí sí creemos en los pibes, de otro tipo, pero él siempre tratará de encontrar a los culpables fuera de su ámbito, ¿no? Y él seguirá alimentando como parte de su retórica, que le ha traído un buen número de adeptos y todavía los conserva en buena medida por eso. Tratará de señalar siempre al culpable, al adversario, al que se opone, etcétera, etcétera, para que el ciudadano encuentre en el enemigo la razón de sus males y no en la incapacidad o la perversión de sus gobernantes la justificación de su realidad. Sin embargo, Luis, las cosas no están tan bien para él, que él tenga que salir allá a defenderse y decir que una encuesta internacional lo pone en el segundo lugar a nivel mundial de los mejores presidentes de México. Y no más tardó en decir eso, que luego le subieron la encuesta, en la cual ni siquiera aparece. Oye, como que sí ya está entendiendo y tener que justificar. Oye, me dicen que ya bajé, ya no estoy en el 70, pero sin embargo sigo arriba. Mira, aquí están mis encuestas. Siempre justificándose, siempre el presidente tiene otros datos, y por eso a México cada día le está yendo peor, Luis, en todas las áreas. Mira, yo creo que no hay que subestimar que todavía sigue teniendo una base de respaldo muy importante. Eso es indudable. Yo por eso cada vez que alguien menciona, no, pero es que la gente ya le dejó de creer, incluso yo te lo he comentado a ti mismo, la credibilidad del presidente todavía sigue siendo muy alta. Pues, hombre, usa recursos que le son efectivos. Siempre he creído que el voto de rechazo es más fuerte, o la motivación al rechazo es más fuerte que la adhesión, y él usa ese recurso y trata siempre de poner a quien hay que derrotar, al malo de la película. Toda su carrera política la ha hecho tratando de venderle a quien lo escucha al malo de la película, ¿no? Y en esa medida él ha usado recursos que son muy eficientes, sobre todo ante las carencias y debilidades políticas de otros ámbitos, de los partidos políticos, de los líderes sociales, etcétera, etcétera. Frente a eso ha sido él muy eficaz en vender que este país va a ganar o va a ser totalmente diferente, con un discurso de primero los pobres, o esto dice el Papa, o estoy combatiendo la corrupción, cuando la corrupción no se combate, o cuando menos no vemos los efectos tangibles. Y yo digo tangibles, a ver, si no se está ejerciendo la corrupción en este gobierno, ¿dónde está el dinero que nos estamos ahorrando? Porque resulta que él vendió en la campaña 500,000 millones de pesos que se iban a ahorrar solo por la corrupción. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, en lugar de aparecer el dinero que emergería casi a borbotones por todos lados, ahorrándose el dinero que la corrupción nos cuesta, en lugar de eso vemos a un gobierno que defiende a sus corruptos, ¿no? Incluso a los corruptos ajenos. O sea, defiende a sus corruptos, porque no solo no se puede cuestionar a los que son de la 4T o miembros de su gabinete o cercanos al presidente de las irregularidades en las que incurren, sino el aparato oficial
el aparato que nos cuesta a todos hace las veces de abogado defensor del corrupto suyo, ¿no? Entonces, a ver, es el mundo totalmente al revés del que él vendió, del que él convenció, pero hay gente que cree todavía en ese argumento, aun cuando la realidad lo desdice cotidianamente. O sea, él está desdiciendo en los hechos lo que dijo que iba a suceder y aún así todavía hay un lote de mexicanos que sigue creyendo, porque de repente traen a Lozoya y dicen, ya ven, están combatiendo la corrupción. No, ahora resulta que los corruptos de antes son sus aliados estratégicos, ¿no? Son sus aliados estratégicos, los terribles monstruos del pasado, de los miembros de la mafia del poder, hoy son sus aliados estratégicos, económica, empresarial y políticamente. Entonces, a ver, resulta que no es el México que él vendía, y entonces llega este informe y sí, cada vez hay gente que es capaz de ver esa realidad y con base en la realidad que está viendo, no en el rollo, en la realidad que está viendo, cuestionarse si sigue siendo merecedor de su confianza y su respaldo el presidente Andrés Manuel. Todavía hay mucha gente que lo cree, a pesar de que la evidencia apuntaría en otro sentido, aunque fueran muchísimos ya los millones de mexicanos decepcionados, porque lo que él ofreció no solo no lo está cumpliendo, está revirtiendo algunos de los avances que había tenido México. Hombre, llega a este informe desmantelando buena parte del gobierno. Yo siempre he dicho que a él no le importa gobernar, a él eso no le interesa. ¿No? Él no le interesa ser presidente de México, él le interesa ser líder político de un movimiento que gana a los demás en las miserias de los demás y él vendiendo un proyecto que solo es en las palabras, ¿no? Oye, Luis, ya dejemos al pastor, buen pastor por allá, cada día peor, qué desgracia por México si seguimos así. Pero sin embargo, Luis, hay un punto interesante que sí me gustaría tocar contigo y es qué pasa en Yucatán con el coronavirus. Hoy no es una nueva normalidad. Hoy, pues ya muchos clandestinos van a tener que dejar de ganar tanto dinero porque la ley seca, pues ya por fin se va a quitar si se portan bien y no chupan mucho los yucatecos. Y otros temas que el señor gobernador dio a conocer en días pasados. Esta nueva normalidad, junto con el coronavirus, Luis, va a estar interesante cómo va a ser el comportamiento de esta nueva normalidad de los ciudadanos yucatecos, Luis. Mira, creo que es muy oportuno por ser el día hoy en que inicia una nueva etapa de reactivación económica en Yucatán. Yo creo que lo primero que hay que decir, sin ánimos de falsas alarmas, pero tampoco de falsas confianzas o de insustentadas confianzas, que la reactivación económica está llegando no en un momento en donde se haya erradicado o ni siquiera controlado, diría yo, el virus, ¿no? La presencia del virus y sus efectos. Llega en el momento en que la actividad económica no aguanta más. Incluso yo tengo la convicción, por no decir la información en algunos casos, de negocios que ya no brincaron la pandemia, listo, o sea, ya no van a reabrir. Hay unos que están reabriendo con un optimismo muy moderado. ¿Por qué? Porque saben que la reapertura no les garantiza el ingreso que tenían antes de la pandemia. O sea, saben que es todo un proceso de que la gente empiece a utilizar a buscar los bienes y a utilizar los servicios que presta cualquier empresa, ¿no? Entonces, realmente la razón principalísima de esta reactivación económica es económica, no es de superación sanitaria. Sobre todo que si vemos, no solo en Yucatán, sino a nivel nacional, que la política de reactivación o la política de semaforización de la pandemia o de como quieran, el eje de esa política
tuvo que ver con un aspecto ya reconocido por todos, gobierno estatal, gobierno federal, que es la capacidad hospitalaria. Tenemos que ubicarnos en que cuando la pandemia llega a México, aparecen los primeros casos de contagio en el mes de febrero, a principios de marzo, y los primeros muertos, en el caso de Yucatán, fue en abril. Nuestro parámetro principal de comparación, y yo incluso lo comenté en algunos programas, había una gran psicosis social, porque estábamos viviendo un tiempo de la pandemia en México, pero por la comunicación que es global, estábamos animados, o sea, modificación de ánimo, de acuerdo a lo que estaba pasando en otras etapas de la pandemia en otros lugares del mundo, específicamente Italia y España, ¿no? Que eran los parámetros donde hubo saturación hospitalaria, y pareciera ser que derivado de esa experiencia internacional, aquí el punto medular fue, mientras no rebase nuestra capacidad hospitalaria, vamos bien, ¿no? Aun cuando algunos creemos que la capacidad hospitalaria es nada más espacios de antesala a la muerte, en muchos de los casos, desafortunadamente es así, incluso estadísticamente hablando. Entonces, bueno, no se hizo nada realmente, o muy poco, o mejor dicho, se le pidió a la sociedad que lo hiciera. El sacrificio humano y económico de tratar de evitar la cadena de contagio, pero no se hizo un esfuerzo importante en materia de detección del virus, de aislamiento, de financiamiento a los que resultaban infectados para garantizar el aislamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que la pandemia pues se desarrolló así en este país, y llegamos hoy a una situación insostenible de encierro, sobre todo de encierro no familiar, sino de encierro de empresas, de negocios. Entonces, la razón principal es económica. ¿Hay capacidad hospitalaria? Sí. ¿Hay virus en la calle? Sí, mucho. Mucho. Entonces, por un lado, la comunicación no alerta de manera suficiente, digo yo. La comunicación oficial no alerta de manera suficiente al ciudadano a cuidarse. ¿Por qué? Porque por un lado también tiene que dar un mensaje de confianza, de que no sienta tanto riesgo para que acuda a consumir a los negocios que están reabriendo, ¿no? O sea, si yo le digo al empresario, abre, pero le digo al ciudadano, no vayas, pues entonces no hice nada al abrir. Entonces, pareciera ser que si abro, tengo que darle una confianza excesiva al ciudadano de que ya brincamos el coronavirus, ¿no? O que ya estamos de salida, o que ya bajó suficiente como para no tener temor, ¿no? Y entonces yo creo que es un dilema equivocado. Creo que hay que decirle al ciudadano, es mi convicción personal, que el riesgo es muy alto todavía, pero eso no impide que empecemos a socializar o a salir a la calle si tenemos los cuidados adecuados. O sea, resulta que hoy, si aprietas los cuidados, si eres más estricto en el cuidado personal, puedes empezar a hacer una vida medianamente normal sin que tengas tanto riesgo de contagio y de eventual muerte, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que dar el mensaje muchísimo más claro y no estar como decía al principio, con optimismos infundados de que ya la brincamos, porque vamos a tener episodios de enfermedad y muerte por exceso de confianza. Entonces, tenemos que reactivar la economía, muy bien. Hoy inicia todo un proceso de reactivación de la economía, nada más que lo hagamos con el mayor cuidado posible. O sea, no se trata de no ir si necesitamos consumir o si queremos consumir, sino que vayamos con las mayores precauciones para evitar contagios. Y ahí me iría yo a un dato que sustenta no el pesimismo, sino el realismo en el que hay que actuar en esta reapertura, que yo he dado en programas anteriores el dato de muertos, que es el que principalmente utilizo,
no por hacerlo dramático, sino porque yo he sostenido, y digo, cualquiera lo sostiene, que el número de contagios lo determina el número de pruebas que se hagan. Y si haces menos pruebas, pues difícilmente salgan más contagiados, ¿no? Así de sencillo. Pero entonces yo me iría al número de fallecimientos. En Yucatán, Gerardo, al día de ayer en la tarde, que es el último informe de la Secretaría de Salud, habían acumulados en nuestro estado 1,997 fallecimientos. En números oficiales, yo no voy a entrar a que si son reales, que si se debieran multiplicar, como dicen investigadores en este país, por 2.6, que si hay un subregistro por la cultura de la velación de nuestros muertos y no se certifican que murieron por COVID, porque no, si no se impediría la velación, etc. Al término del mes anterior, habían 1,161 fallecimientos. O sea que este mes de agosto fallecieron 836. 836 son 136 más que el mes pasado, porque el mes de julio fallecieron 700. Entonces, a pesar de la baja en los números oficiales en las últimas semanas, resulta que agosto registró más fallecimientos en Yucatán que en el mes de julio. Si las últimas semanas tenemos una tendencia a la baja, ok, nada más que el mes de agosto tuvo más fallecimientos que julio. Y les recuerdo rápidamente las cifras. Aparece el primer muerto en abril, mayo y junio suman 461 muertos en los 3 meses, julio suma 700 más y agosto 836 para llegar casi a los 2,000 con 1,997 al día de ayer. Yo digo que una vida es suficiente para darle la verdadera importancia a este asunto. Pero como la gente dice, bueno, pues muertos hay en todo el mundo, no se pueden evitar. Es más, digo, si tú oyes en la parte del informe del presidente hoy, pareciera ser que ya salimos de eso. Incluso Gatell ayer en la noche decía, en octubre, en noviembre, a más tardar, todo México está en semáforo verde. O sea, ya estamos de salida. Muy bien. Nada más para tener en cuenta los números y las correlaciones o las comparaciones. Inicié esta parte del programa platicando de Italia como parámetro de la saturación hospitalaria que al inicio de la pandemia se generó. Bueno, en Europa surgieron los primeros países que acumularon decenas de miles de muertos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera son referentes. Son referentes Italia, son referentes España, son referentes Francia. Bueno, pues quiero decirles que esos 836 muertos que tuvimos en Yucatán el mes de agosto que recién terminó ayer es más que los que murieron durante el mes de julio y agosto en cualquiera de estos 3 países mencionados, en Italia, España y Francia. 3 países que todavía están considerados en la lista de países con la pandemia. O sea, si en un país se mueren menos de los que se nos murieron a nosotros en el mes de agosto, pues digamos que ellos sí ya están de salida, y no quiere decir que la hayan erradicado, no es decir que ya bajaron sus contagios y bajaron sus números de muertos, lograron que su sistema hospitalario se impusiera, su sistema médico, su personal médico se impusiera la enfermedad, pero todavía siguen registrando muertos y están en el listado de los primeros países todavía, y resulta que estando en los primeros países de muertos por coronavirus, los últimos 2 meses han tenido menos muertos que el estado de Yucatán. Y nada más para hacer una comparación más dura, pues no solo hablar en lo etéreo de Italia, España y Francia, hay que entender que Italia tiene en números redondos 60 millones de habitantes, España en números redondos 47 millones y Francia tiene en números redondos 67 millones de habitantes. Entonces resulta que 3 países que tienen decenas de millones de habitantes en 2 meses tuvieron menos muertos que Yucatán, con menos de 2,5 millones de habitantes en un mes, en el mes de agosto. Entonces esta cifra es contundente para pensar, ¿festejamos en Mérida, en Yucatán, que ya salimos de la pandemia o nos seguimos cuidando en serio a pesar de la reactivación económica?
Don Luis Correa, gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.